Nunca has hablado con él para que sea su abogado y que él no quiere tener ninguna defensa, ni la tuya ni la de nadie, en el juicio por rebelión. Yo no me he reunido con el profesor Castillo. Ya. Y eso lo he dicho hace 2 o 3 semanas en diferentes medios. Y vuelvo a repetir lo mismo para el doctor Walter Ayala. Que todos los incidentes previos a la instalación del juicio oral no sean resueltos a favor de Castillo en materia de tipicidad y se instala el juicio a pesar de, ¿no es razonable creer de que ese tribunal no tiene legitimidad? Coincido contigo, pero justamente es la labor del abogado cuestionar ello. En el hipotético caso de que lo absuelvan, cuestionamiento va a ser, lo han absuelto en juicio por un delito que nunca fue típico. Claro. Nunca fue típico. Existe la posibilidad de ganar el caso. ¿Cómo no? Así como existe la posibilidad que el doctor Walter Ayala lo gane mediante su habeas corpus también. El doctor Croxatos yo considero de que adolece sobre los alcances de la norma nacional. Elio, bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Gracias por esta cordial invitación y contento de estar aquí presente. ¿Has conversado con Pedro Castillo para ser su abogado? No he tenido la oportunidad de conversar con el profesor Castillo. Mis conversaciones han sido sostenidas con familiares directos y con amigos directos del profesor Castillo durante las últimas 2 semanas para atentar la posibilidad de llevar la defensa jurídica en esta etapa de juzgamiento. ¿Pero él no lo sabe? Claro que sí lo sabe. ¿Él lo sabe, Sí, Pedro claro, sí, Castillo? Claro. Sí, claro que lo sabe. El interés parte directamente de su familia, familiares directos y amigos directos. La propuesta jurídica fue presentada, Ya. pero esta propuesta jurídica lógicamente tiene que ser aceptada por el cliente. Si no existe pues un punto de unión o un punto de uniformidad con respecto a la posición del cliente y también del abogado, pues es muy difícil que se pueda instaurar finalmente esta defensa. Te pregunto si Pedro Castillo sabe esto porque ayer estuvo aquí Walter Ayala, quien también es su abogado, y él sostiene que Pedro Castillo le ha pedido desmentirte, que tú nunca has hablado con él para que sea su abogado y que él no quiere tener ninguna defensa, ni la tuya ni la de nadie, en el juicio por rebelión. Es correcto lo que señala el doctor Walter Castillo en un extremo. Walter Ayala. Walter Ayala. Yo no me he reunido con el profesor Castillo. Ya. Y eso lo he dicho hace 2 o 3 semanas en diferentes medios. Y vuelvo a repetir lo mismo para el doctor Walter Ayala. Lamentablemente está confundiendo el acercamiento que se ha dado a mi persona con respecto a la intención de llevar el caso. Cualquier abogado que tenga una experiencia procesal con respecto a este caso puede delimitar una defensa con respecto a oponerse por el delito de rebelión. Para mí, jurídicamente no existe rebelión. Jurídicamente se puede ganar el caso. Ahora, que yo me haya reunido con el profesor Castillo, no es así. No sé de qué manera el doctor Walter Ayala me va a desmentir, porque es algo que yo he dicho. Y bueno, habría que informarse un poco mejor con respecto a ese tema, ¿no? Él lo que dijo puntualmente es de que cuando le preguntó a Pedro Castillo hace apenas unas semanas si conoce, sabe o ha hablado contigo, él le dijo, no, yo le pregunté y me dijo, no doctor, ¿cómo va a ser eso? Más bien, doctor, usted desmienta eso, ¿no? Desmienta que yo tengo algún acercamiento con Elio Riera. El único acercamiento que he tenido con el profesor Pedro Castillo fue cuando yo ejercía la defensa del presidente Alberto Fujimori y tuve la posibilidad de coincidir con el profesor Castillo en 2 o 3 oportunidades, una persona correcta, muy educada, pero me llama mucho la atención que un exministro como el doctor Walter Ayala esté más preocupado por la forma en la cual yo he estado contactado en este caso. Yo considero que no es prudente y considero que debería estar más concentrado en la defensa por la cual el señor Ayala tuvo que renunciar en este caso a su cargo de exministro, ¿no? Hay muchos incidentes fiscales que él tiene que responder y creo que su preocupación jurídica debería estar centrada en defenderse en casos por los cuales Fiscalía analizaba la presunta incorporación de ascensos en el Ministerio del Interior y otros, ¿no? Pero bueno, ¿quiere hablar Ahora, con mí? para ti, aún no descartas la posibilidad de patrocinarlo. Es Yo decir, no lo cabe la descarto. posibilidad. Claro que sí, yo no descarto ello. Y no lo descarto porque yo identifico... ¿Sigues conversando con sus familiares y amigos Sí, con miras a asesorarlo? Claro que sí, incluso amigos de ellos directos, que no voy a decir el nombre aquí, pero por un tema de secreto profesional, que yo defiendo incluso al día de hoy. Yo defiendo. Pero la propuesta jurídica está. Pero no podemos confundir la propuesta jurídica con una propuesta política. La labor del abogado es criticar jurídicamente la imputación. Y mi perspectiva es jurídica. Ya, ahora, eso hay que explicarlo, porque nuestro público es jurídico y nosotros somos un portal académico también. A ver, tu posición es que no hay rebelión y tú quieres alinear tu estrategia de defensa o alinearías eventualmente tu estrategia de defensa a cuestionar eso, la tipicidad del delito. Exactamente. Correcto. No hay rebelión porque no hubo arma, no hubo ningún alzamiento armado. Pero está clara, Ya, correcto. la norma pide ello. ¿Qué? El levantamiento en armas. Ok.
acabas de sostener hace un momento de que por otro lado se está queriendo desarrollar una estrategia política. Ah, sí, es evidente, ¿no? La estrategia política se puede advertir con el hecho de no permitir la instalación del juicio, alegar en este caso que la sala no es competente, Ok. no permitir el desarrollo normal de la actividad jurídico-procesal. Yo considero que es una actividad ya más para un campo político, mediático, que en la práctica jurídica no suma, no suma. Por- El caso se puede ganar, Correcto, ¿no? jurídicamente. Jurídicamente se Jurídicamente puede es ganar. ganable, ya. ¿Qué te han pedido para que puedas acceder a hacer la defensa de Pedro Castillo? Aquí lo único que falta es coincidir las posiciones presentadas al profesor Castillo. El profesor Castillo, por el momento, no desea que un abogado, sea de oficio o sea un abogado de parte, lo represente. No es un tema económico. No, no es un tema económico. Yo me imagino que la preocupación del doctor Ayala es saber cuánto es lo que me han ofrecido, pero no es un tema económico. En realidad, es una aceptación del cliente con respecto a la propuesta jurídica. Y el cliente ya tiene su posición clara. Para él no corresponde tener abogado durante el desarrollo del juicio. ¿Por qué? Porque considera que a futuro podría lograr una nulidad procesal con respecto a la instalación del mismo, ¿no? Ok, ahora, pero su posición es irrazonable, porque alguien podría decir, mire, si se ha instalado el juicio, a pesar de todos los incidentes de tipicidad, y para la academia, y digo la academia en general, porque buena parte sostienen que no hay rebelión, ¿por qué? Porque no hay arma, y toda la doctrina uniforme sobre el delito de rebelión apunta a ello, necesita haber un arma contundente. Entonces, si que todos los incidentes previos a la instalación del juicio oral no se han resuelto a favor de Castillo en materia de tipicidad y se instala el juicio a pesar de, ¿no es razonable creer de que ese tribunal no tiene legitimidad? Coincido contigo, pero justamente es la labor del abogado cuestionar ello. A ver, lo que pasó en este caso y la posición del profesor Castillo es la siguiente. ¿Por qué se inicia el juicio si tengo incidentes previos donde estoy criticando la tipicidad, ¿no? Vamos, es relevante para que este juicio se instale previamente a resolver un caso de tipicidad. Claro que sí, o sea, por un tema de afectación al derecho de defensa, al debido proceso, yo considero que la etapa de juzgamiento debió haberse dado después que se resuelvan todos los incidentes vinculados al tema de tipicidad, que quede firme, consentida. Sucede que la norma procesal tiene un vacío con respecto a ello. No genera la obligación ante la etapa de juzgamiento que esperen las demás incidencias. Pero yo considero que jurídicamente debieron esperar. ¿Sabes por qué? Porque en el hipotético caso de que lo absuelvan, el cuestionamiento va a ser, lo han absuelto en juicio por un delito que no, llevándolo a los tribunales, al paredón, por un delito que nunca fue típico. Claro, claro. Nunca O sea, fue típico. O sea, definitivamente, sí, existe la posibilidad de ganar el caso. ¿Cómo no? Así como existe la posibilidad que el doctor Walter Ayala lo gane mediante su habeas corpus también, porque entiendo que ha presentado un habeas corpus, primera instancia, segunda instancia, llegará al TC. ¿Existe la posibilidad? Claro que sí. Pero lamentablemente no ha sido considerado por, en este caso, los magistrados que preside el doctor Ahora, Negra, ¿no? existe la posibilidad también de que en la vía de ese habeas corpus que ha presentado el doctor Ayala puedan retrotraer el proceso Bueno, hasta etapa intermedia, Aquí existe la posibilidad, pero también hay que... como en el caso del juicio cócteles. Pero aquí hay que sentar algo muy, muy importante. Existe la posibilidad, sí, pero vamos, y el doctor Ayala en esto imagino que va a poder coincidir conmigo. En primera instancia no lo va a ganar, porque vamos, ¿qué habeas corpus se gana? Y eso es una necesaria reforma en nuestro Código de Justicia y para todo nuestro público, en este caso, abogados, procesalistas y todo. ¿Qué abogado gana en primera instancia? Una resolución, contra una resolución judicial mediante habeas corpus. Es muy difícil, porque los jueces de primera instancia, los jueces constitucionales, no enmiendan la plana, pues, a un colegiado anterior. No lo hacen. Normalmente este tipo de casos donde se gana, como tú bien has mencionado, en el TC. Entonces tenemos que cumplir esta mala práctica de agotar la vía en primera instancia, donde perdemos segunda instancia porque los jueces no se pelean con jueces, y llegamos finalmente al TC, donde existe meridianamente la posibilidad de ganarlo. ¿Existe la posibilidad? Claro que sí. Por la vía constitucional, como están planteando, o por la vía ordinaria, donde podría criticarse el tema de la tipicidad. Correcto. Es decir, el expresidente Pedro Castillo está pensando más en instancias supranacionales. Sí, claro. En peticionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. Debieron haberlo hecho antes. Ojo. Debieron haber presentado una medida cautelar directamente para darle viabilidad a la suspensión del juicio. Claro que sí ante la Corte. No sé por qué no lo han hecho, pero era plausible hacerlo. Recordemos el caso de Fujimori. En el caso del presidente se emitió una medida cautelar que suspendió la ejecución del mandato del TC. También se puede haber hecho de parte, no se ha hecho.
entiendo que la estrategia es esperar que la continuación del juicio para más adelante pedir la nulidad por una instancia supra internacional, y entiendo que eso tendrían que hacerlo, ¿no? ¿Tú le hubieses recomendado huelga de hambre? No, de ninguna manera, porque vamos, no hay derecho a la huelga de hambre de un interno. Pero si pensaras en la respuesta de los organismos supranacionales, en la defensa internacional, ¿no le hace sentido? No, yo considero de que como abogado, yo le hubiera como lo vengo haciendo, porque yo entré en mi plan, es realizar una defensa dentro de los cánones legales en la etapa de juzgamiento. Claro, ¿cómo no entender el temor que tenga una persona, un ser humano? Ya que no hablo de un expresidente, hablo del ser humano. 34 años de cárcel, viene perdiendo muchos incidentes, pero tiene que definir ya quién va a ser su abogado, su estrategia legal. El hecho de realizar cerca de más de 30 cambios no genera una estabilidad continua, lógicamente, a su defensa. Tienes que asumir el problema, tienes que enfrentarlo y acudir a la vía constitucional y luego a la vía internacional, pero agotando las instancias. Yo considero que no suma el tema de la huelga de hambre, no, definitivamente no. Expliquemos por qué no se configura el delito de rebelión, que es uno de los 3 delitos que le están imputando en el proceso ante el tribunal del juez Neira Flores. Bueno, en simples palabras, porque la norma requiere el lanzamiento en armas. Jurídicamente hablando, ¿qué arma utilizó el profesor Castillo para complementar el contenido de su discurso? Recordemos que en la retórica, en su discurso, él dijo claramente: ciérrese el Congreso de la República, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. ¿Qué fuerzas armadas lo apoyaron? Hay quienes dicen que hubo 3 policías, y de hecho que me parece que han declarado. Vamos, han declarado 2 policías en la etapa de juzgamiento, indicando de que en la medida que habrían escuchado se habrían puesto a disposición para cumplir ello, pero no hay nada concreto. ¿Cuál es el plan de operaciones? ¿Algún mandato de algún general? No existe. Entonces, concretamente, ¿qué ha existido? Un discurso que no se complementó. Es más, podríamos hablar hasta de tentativa, pero bueno, ya si quieren analizar el tipo penal, jurídicamente, ¿se dio o no se dio? En principio, el golpe de Estado no se dio. Entonces, ¿por qué no analizamos tentativa? Punto número 1. Y punto número 2, para que se configure el delito, nos requiere claramente el alzamiento en armas. Ahora, si tentativa no se encuentra en la acusación, ¿se lo podría condenar por tentativa? Ya no se puede, pues. Es que por eso es tan rico esta oportunidad procesal. Porque Fiscalía no tuvo la posibilidad de incluirlo en su imputación. ¿Y una acusación complementaria? Ya es tarde, ¿no? Por lo menos hasta la semana pasada que he hecho seguimiento al caso, no lo incluyeron. Tienes la posibilidad de hacerlo hasta la etapa de acusación, no lo han hecho. Yo considero porque piensan que tienen un punto de vista fuerte con respecto al delito de rebelión, pero no es así, es debatible, jurídicamente es debatible. Pero una de las magistradas del tribunal piensa de forma distinta. La doctora Norma cree que sí hay tentativa, sí hay rebelión, pero que no se necesita un alzamiento armado, un arma, para que se configure el delito. ¿Cuál es su posición? Hay que explicarle a la comunidad. Yo respeto mucho a la doctora Norma, pero vamos, es la interpretación de ella. O sea, la norma es clara, de ahí que querramos hacer una interpretación, esta interpretación para limitar derechos, porque buscan limitar derechos con respecto al tema de rebelión porque te quieren poner cárcel, tiene que ser restrictiva. Entonces, no puedes tú interpretar de forma general, de acuerdo a tu entender, que porque el solo hecho de que dijiste algo sin contar con medios para poder canalizarlo, existe el delito. Esa es una interpretación equivocada y sacada. ¿Su interpretación, su lectura cuál es? Es indicar justamente que no se requiere necesariamente el uso de la fuerza, sino que bastaría con el espíritu de haber sido, como señalan en su ponencia, de expresidente de la República, por ser jefe de las Fuerzas Armadas, la intención de cerrar el Congreso y en este caso los poderes. Pero introduce un aspecto psicológico, me parece. Cita también apuntes psicológicos porque, de acuerdo a lo señalado, y cita a su vez también jurisprudencia vinculada del Código Español 1940 para atrás, haciendo referencia a que existiría también una voluntad, un conocimiento cognitivo que generaría también una afectación psicológica en todo el Estado. ¿Cómo canaliza la afectación psicológica en todo el Estado? Me pregunto yo. Es ese problema de citar por citar, ¿no? Pero esa afectación psicológica habría movilizado a las Fuerzas Armadas, esa es su posición. Porque de hecho no es la única que sostiene eso, también lo sostiene el profesor César San Martín Castro. Bueno, el doctor San Martín Castro por lo menos hace una interpretación más objetiva, considero yo, se aparta de la afectación psicológica, pero él señala propiamente que el delito de rebelión se constituye
no solamente con el discurso, sino por su configuración de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y con la intención de obligar, en este caso, a las Fuerzas Armadas de cometer este hecho delictivo. O sea, basta la apuesta de su orden para que se configure el delito. Se aparta de la afectación psicológica que considero muy ambigua propuesta por la Cualquiera de norma. estas dos posturas podría condenar al profesor Pedro Castillo. No podemos negarlo porque el doctor César San Martín es referente, claro que sí, pero vamos, lógicamente, ¿quién puede desconocer la trayectoria del doctor San Martín? Pero es una interpretación. Así como hay una interpretación, basta con leer la norma y revisar que objetivamente no se cumple el tipo penal. ¿Existen posibilidades de ganar? Claro que sí, solo hay que enfrentar el problema y de la mejor forma, como tiene que ser. ¿Esa es una interpretación sui generis? Sí, yo considero que es una ¿La interpretación. respalda la doctrina? No la encuentro, la interpretación realizada por la doctora Norma, le digo con el mayor de los respetos. Conozco a la doctora en diferentes apreciaciones e incidentes judiciales, pero en este caso tengo que apartarme, porque vamos, interpretación de la norma, Marcial Rubio Correa, ¿no? Interpretación de la norma jurídica. ¿Qué mecanismo o qué forma de interpretación utiliza la doctora en este caso para poder entender que por una afectación psicológica que no está en la norma penal se puede cometer delito? Vamos, tenemos interpretación literal, sistemática, ratio leyes, es decir, la razón de la norma, pero en ningún sentido se puede incorporar una interpretación pues, de carácter pues, psicológico, ¿no? Eso no está. Ok. Si continúa con su huelga de hambre Castillo, ¿el juicio se puede frustrar? Objetivamente. No, porque como sabemos... ¿Se puede continuar un juicio a sí, pesar del estado de salud sí, porque, vamos, de la persona que está siendo procesada? para empezar, el Código de Ejecución Penal no otorga el derecho a la huelga de hambre, ¿no? A un interno. Vamos, el derecho a la huelga de hambre lo podemos tener nosotros, que no estamos internos. Cuando uno está interno, te somete finalmente a un Código de Ejecución Penal. O sea, tienes que comer aunque no quieras. No te queda otra, porque no tienes ese derecho. Entonces, aquí lo que está haciendo el profesor Castillo, considero mal asesorado, es atentar contra su vida y su integridad. No va a sumar en nada. La pregunta es, ¿puede suspender el juicio? Tampoco, porque lo que va a suceder acá es lo siguiente. Van a nombrarle un curador y para las diligencias que sean extremadamente necesarias lo van a traer de grado de fuerza. Eso dice la norma. No hay otra alternativa. Por eso es importante que él pueda comprender que tiene que defenderse. Sea con Walter Ayala, Helio Riera. Él tuvo un buen abogado, creo que fue el doctor Benji Espinosa. Muy bueno, muy bueno. Y en definitiva, tener defensa para que puedan ejercer finalmente todos los cánones procesales para defenderlo. Recordemos la última labor del abogado defensor, se me dio el nombre del colega, muy bueno. Estuvo presentando un pliego interrogatorio muy bueno, ¿no? Modestia aparte, incluso pudo corregir al doctor Neira con respecto a la posibilidad de hacer preguntas cerradas. El doctor Neira no dejaba. Y el profesor, en este caso el abogado oficio, le dijo, oiga, pero usted ha escrito sobre este el pliego interrogatorio. Claro, permitamos a la defensa actuar. Yo creo que la última actuación del abogado oficio fue muy buena. Correcto. Ahora, si el profesor Pedro Castillo de pronto te pide un consejo profesional, ¿sí? ¿Irías hasta el penal a dárselo? Sí, claro, ¿por qué no? O sea, nunca podemos negar nosotros como abogados orientación legal, pues en este caso a un justiciable, sobre todo alguien que está, a mi entender, desorientado, no por culpa de él, sino porque lamentablemente no recibe una asesoría idónea o adecuada, porque acá la respuesta es clara, tienes que defenderse. Y defenderse con cualquier abogado o el abogado que le proponga finalmente una estrategia correcta de defensa, que crea en su caso. Aquí no estamos analizando posiciones políticas y nunca lo hemos hecho. Aquí estamos analizando jurídicamente, ¿existe o no rebelión? Tomamos rebelión, tomamos conspiración y ya te bajaste ya casi la mitad de la ¿A imputación. quién escucha Pedro Castillo hoy? Al parecer tiene mucha injerencia con respecto a opiniones internacionales, asesores internacionales. Que El son único muy asesor buenos. internacional que yo conozco es Guido Croxatto. El doctor Croxatto sí, definitivamente es un asesor muy bueno, muy respetable, pero yo considero de que adolece sobre los alcances de la norma nacional. Él considera, por ejemplo, de que no habría existido flagrancia. Vamos, cuestionar el tema de la flagrancia es muy difícil aquí, porque el profesor Castillo fue detenido justamente cuando llevaba a su familia, en este caso, a la embajada mexicana. Y existen ya elementos probatorios que acreditan ello. Él lo que refiere el profesor Croxatto es, oiga, no, acá tuvo que haberse vacado el presidente. No, pues, pero hay excepciones, pues, flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, ahora otra discusión académica sería, pero la flagrancia delictiva se da para el tema de rebelión, que es complicado, ahí entramos a otro punto, porque si tú sostienes, Helio Herrera, que no es rebelión, no hay flagrancia, debatible el punto, ¿no? Debatible. ¿Esos consejeros son quienes a tu entender a lo mejor estarían provocando que el profesor Pedro Castillo en audiencia se quiera parar, se quiera ir para sentar un precedente político si se quiere o dejar
una idea política de su posición frente al tribunal? Sí, claro, es que sucede aquí, y con ello con el mayor de los respetos. Cuando se defiende una causa emblemática, un caso emblemático, lo puedo decir yo, he defendido al señor expresidente Alberto Fujimori, a la doctora Emma Benavides, al señor Bruno Pacheco, a la señora Silvia Barrera, al grupo Blanco SAF, el caso que se lleva contra Blanco SAF, en definitiva, el caso del señor Andrés Hurtado. Sucede que hay muchas personas que lamentablemente no coadyuvan en tu esfera interna para poder darte una mejor orientación. Vamos, llega Walter Ayala y dice, Elio Riera, tengo que desmentirlo. ¿Qué va a desmentir? Si yo he escuchado y me he reunido, bueno, telefónicamente con familiares y con amigos del señor Castillo, a los cuales yo incluso defiendo. Y aquí lo que se busca es coadyuvar con la defensa, no tratar de indagar, no, es cierto, no es cierto, cuándo le están pagando, no. ¿Cuál es el objetivo? Yo aprendí algo del expresidente Alberto Fujimori. El objetivo es lograr la libertad. Y la suma de uniones lo va a lograr. Definitivamente no es la posición que considero que está mal asesorado. ¿Croxacto le recomendó a él hacer ese espectáculo en audiencia? Bueno, mi opinión personal, porque eso no me consta, es que iría por ahí, ¿no? Iría por ahí, tengo que ponerlo en condicional porque no veo otra alternativa. Y lamentablemente llama mucho la atención que un expresidente se comporte de esa forma así. Él no termina de interiorizar el profesor Castillo, ¿verdad? Que eso no le ayuda, no le suma. Tendríamos que sentarnos con él y decirle, profesor, esto es lo que va a pasar si usted no se defiende 34 años. Si se ¿no? pone de pie en audiencia y se quiere retirar, No ¿lo pueden ayuda. traer a la fuerza? Sí, claro, claro. O sea, para el desarrollo de las diligencias Se requiere la presencia sí, de la para las persona. esenciales. Por ejemplo, tiene que declarar, ¿no? Él tiene que ir sí o sí a decir si se acoge al silencio o si declara. No se va a frustrar un juicio porque no esté. Entonces, si no, sería la regla, pues, ¿no? Y imagínate cuántos juicios no se habrían podido culminar por ello. Entonces, no es una posición correcta, idónea, y no le suma, en verdad. Ujú, correcto. Además de este caso que es bastante interesante, eres también abogado de Andrés Hurtado y también es un caso más conocido como en el mundo del espectáculo como Chibolín. En el caso de Andrés Hurtado, ¿cuál es el estado de la cuestión? Declaraste que querías que él sea testigo protegido. Sí, yo, bueno, propuse, en verdad, que pues, sea considerado como testigo O protegido. sea, que no asuma responsabilidad penal, Claro, buscar que no suma, no puede asumir responsabilidad penal porque, vamos, mi pero que sí crítica... contribuye a dar información Sí, para el claro, resto. sí tiene un O sea, montón de información. todos son responsables penalmente menos yo. Pero no solo por ese caso, ¿ah? Andrés Hurtado tiene información de muchos casos, no del caso Ciucho. El caso Ciucho, para recordar para la comunidad jurídica, es, bueno, llegó este futbolista por su hermana y salieron Sí. una noticia indicando que Andrés Hurtado había pedido dinero para llegar a la doctora Peralta, darle dinero para que esta a su vez le dé al doctor Sally Rosas para que se produzca la devolución de los lingotes de oro. Para el Claro, caso pero Milei. la lógica del testigo protegido, en este caso en particular, es todos los que están a mi alrededor delinquieron, pero yo no. Claro. Yo no asumo ninguna responsabilidad penal, yo he visto cómo delinquen y doy información. Claro, claro, exactamente. Lo que yo he propuesto a Fiscalía en su momento es, yo tengo información de otros casos, porque Andrés Hurtado tiene diversos casos, ¿no? Lleguemos a un acuerdo, ¿no? Analízalo, tengamos esta posición, cosa que cuando yo pida la variación de la prisión Ya. preventiva, no te opongas que es una posición válida y que define el juez. ¿Eso es verosímil, es creíble de pronto que tenga tanta información sobre el resto, pero él no haya Sí, claro, delinquido? tengo bueno, hay mucha información. Ya, pero y que la dé siendo colaborador eficaz, pues. Es que no, ese es el problema, porque mira, para ser colaborador eficaz, y ojalá algún día se haga pues una modificación a la norma, ¿no? Si eres colaborador eficaz, tendría que aceptar, en este caso, que recibió $1.000.000. ¿Cómo lo pruebo? Ya, por más que yo le diga a la fiscal, ya cerremos, vamos a hacerlo. ¿Cómo yo pruebo? Si no recibió $1.000.000, ¿no? En cambio, con la otra posibilidad que tengo de testigo protegido, sí podría utilizar un vacío en la norma para que brinde información, no solo con respecto al caso Ciucho, sino otros casos, muchos casos. Y de forma adicional, lograr un beneficio con respecto al incidente que tenemos ahora de prisión preventiva. ¿Mm? ¿Le han pedido ser colaborador eficaz? Le han pedido ser colaborador. Fiscalía ha llegado y espero que algún día, en honor a la verdad y la transparencia ¿A cambio de jurídica, algo? yo voy a ser muy puntual con respecto a este tema porque después, lamentablemente, mis colegas, los amigos fiscales, utilizan las declaraciones para llevarme a ética y piensan que con eso bueno, voy a tener miedo de defender a una persona. No es así, doctora María Alejandra Cárdenas Ávila, denúncieme si quiere en ética, puede hacerlo. Yo defiendo a las personas porque considero que son inocentes o considero que sus derechos son vulnerados. ¿Qué ha pasado en este caso? Mi patrocinado pidió una entrevista con la Fiscalía de la Nación y envió a la fiscal de la Nación, en este caso a la fiscal María Alejandra Cárdenas Ávila. ¿Y qué es lo que dijo mi patrocinado? Yo no voy a continuar brindando información porque considero que usted no es una persona objetiva, por uno y otro motivo. ¿Qué motivos? No sé, que se encuentra parcializada, que considera que las preguntas no son las correctas,
que considera que no es el deber idóneo de un fiscal sugerir propuestas. A mayor detenimiento tendríamos que ver esta acta que la tiene la fiscal. ¿Qué significa sugerir propuestas? Sugerir propuestas. Qué buen abogado y comunicador eres. Me voy a ganar otra queja más en el Colegio de Abogados. Vamos, Fiscalía puede proponer alternativas de solución. Dígame usted, ¿conoce al profesor Pedro Castillo? Dígame si es verdad. Deme algún elemento para que el profesor Castillo se quede en la cárcel. Estoy colocando nombres cualquiera, evidentemente, ¿no? Entonces, deme usted el nombre de, no lo sé, de tal persona. Deme usted el nombre de tal persona. Esa fue la crítica de mi patrocinado. Entonces, ¿dónde está materializado todo esto? En un acta. Yo no tengo el acta, tampoco lo tiene mi patrocinado. Vamos, que la fiscal de la Nación saque esta acta y que se evidencie qué es lo que pasó ahí. Porque lamentablemente, la fiscal que llevó a cabo esta diligencia no hizo lo correcto. Mi propio patrocinado dijo las cosas correctas. ¿Y qué es lo que ha hecho Fiscalía? Ah, no, vamos a llevar al doctor Helio a ética porque se queja. No, yo me quejo porque es lo correcto. A ver, lacónicamente y de manera muy escueta, Helio, ¿le han pedido a Andrés Hurtado involucrar a personajes, funcionarios, a cambio de beneficios? Sí, algunos representantes le han pedido eso. Es correcto. Algunos representantes de Fiscalía. Algunos representantes del Ministerio Público le han pedido eso. Y mi patrocinado se ha negado. Se ha negado. Y eso incluso se evidencia en un acta. Está en un acta, ¿no? ¿Con nombres de estos funcionarios? Con nombre, ahí está, lógico. Ahí está el documento. Por eso es importante que Fiscalía, en lugar o los representantes que han llevado a la cárcel al señor Andrés Hurtado, permitan acceder a esta acta. O sea, Fiscalía quiere construir un caso con declaraciones... Bueno, eso ya no me corresponde, ya sería una acusación directa y lo que va a pasar después es que no van a estar querellando, pero lo que sí puedo decir es que han existido comportamientos irregulares que mi propio patrocinado observó y mi propio patrocinado dejó constancia en un acta. Pero, ok, en esa acta, ¿qué es lo que se visualiza? Bueno, mi patrocinado deja constancia de que no va a continuar con una declaración porque lo están obligando a realizar comentarios o acceder a peticiones que son incorrectas. Él no puede sindicar a nadie, no puede mancillar el nombre de nadie porque no le consta. Pero vamos, lo que critica es el accionar del representante. Si eso fuese cierto, si le han pedido sindicar a otras personas que tu patrocinado no conoce, le están pidiendo mentir para construir un caso. Eso lo que yo pido es que, para que después no digan que el doctor Helio Riera miente, que Fiscalía saque esa acta. Que la saque. Que la saque para la comunidad jurídica, para los medios, para que se evidencie la verdad. ¿La has pedido? Ya le he pedido y la volveré a pedir. Y lo que corresponde aquí es que la fiscal, a cargo de la investigación del caso Andrés Hurtado, diga la verdad. Ahí está el acta. Que saquen el acta. Y con esa acta se va a poder descifrar todo lo que ha pasado. ¿Cuál es el estado de la cuestión del caso de Andrés Hurtado? Bueno, por el momento estamos batallando este caso, esta prisión preventiva. Llama mucho la atención, y esta es una reflexión jurídica que en verdad no me deja dormir. Yo no comprendo por qué se pide prisión preventiva. Vean ustedes, amigos, ¿por qué se pide prisión preventiva para el extraneos? A ver, estamos en una fiscalía de corrupción de funcionarios y estamos hablando de una persona que no es funcionaria pública. Para el señor, prisión preventiva. Pero para la presidenta de Migraciones, comparecencia con restricciones. Vuelvo a repetir, es lógico, es correcto que se pida prisión preventiva para una persona que no es funcionario público dentro de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, pero para la presidenta de Migraciones no. O sea, yo no le deseo la cárcel a nadie, definitivamente. Cada persona se tiene que defender de la mejor forma y correctamente. Pero jurídicamente es válido, es proporcional este objetivo. Por eso le han dado 9 meses de prisión preventiva. Yo considero que se tiene que eso reevaluar y en su momento revocar. ¿La presidenta de Migraciones es colaboradora? No es colaboradora. ¿No lo sabes? No lo sé. No lo sabes. Es una buena observación. ¿Y ahí sí es colaboradora? Es una buena observación, pero entendería que no, porque hubo debate, hubo contradicción, ¿no? En ese sentido, no hubiera existido pues la teoría del caso y la postulación en audiencia, ¿no? Bien, Elio, vamos llegando a la parte final de esta transmisión. Vamos a seguir con muchísima atención los casos que patrocinas y muchas gracias por venir aquí a LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias por esta oportunidad. Un cordial abrazo a todos los amigos de LP y siempre a su disposición para lo que estimen pertinente. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes. Permiso.